Ahora sí. Un momentito, voy a estar transmitiendo por Facebook. Por Ciencia Pumita, ¿verdad? Ajá, sí, por Ciencia Pumita. Perdón, ¿dejo de compartir mi pantalla? No, no la dejes porque no va a ser que se nos vaya. Entonces Ok. ya estamos listos, ya estamos grabando y ya estamos en Facebook. Okay. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al 7º encuentro de conocimiento, ciencia y tecnología en un mundo multicultural en su edición virtual. Hoy tenemos la presentación de dos conferencistas. Ana Fernanda Piquer Jiménez, quien nos presentará el Tlatoani Mexica como personificación de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, y Luis Giovanni Casani López, quien nos platicará acerca del arte a la comunicación de la ciencia. A continuación, una breve semblanza de Ana Piquer. Ella es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana y egresada de Filosofía por la Universidad La Salle. En la última década se ha involucrado en el estudio de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, así como en la investigación sobre culturas mesoamericanas, los códices nahuas y el idioma náhuatl, con la finalidad de no solo comprender su importancia cultural fuera de los discursos de poder dominantes, sino también para comenzar a plantear nuevas perspectivas que puedan tener impacto en nuestra sociedad a partir del conocimiento de culturas no occidentales. Igualmente, busca contribuir en proyectos dedicados a la promoción y difusión de la cultura y las artes, resaltando la importancia de la educación y del pensamiento crítico para la transformación de la sociedad. Ha participado en foros, congresos y publicaciones nacionales e internacionales con diferentes temas enfocados en proyectos de investigación, desarrollo e impacto social a través del arte y la filosofía. Por su parte, Luis Giovanni Casani López, es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de donde ahora es docente. Posteriormente, estudió el Diplomado de Visión de las Artes Visuales en el Centro Morelense de las Artes. Del 2010 a la fecha, ha trabajado en proyectos enfocados a estudios de impacto ambiental. En 2014 fundó Terraquet, muy conocido por cierto, con el cual ha realizado proyectos de comunicación de la ciencia desde entonces. Actualmente realiza un manual de identificación de flora y fauna junto con su cosmovisión en lengua de señas mexicana, maravilloso, en colaboración con PACMIC y el colectivo Sirian. Asimismo, ha colaborado en los documentales científicos de Descubriendo Vida Films. El más reciente es el titulado Escuela Viva, Living Campus, junto con la Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías, Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Dawson College de Canadá. A continuación, le cedo el micrófono a Luis Giovanni Casani. Muchas gracias, Luis Giovanni. Bienvenido. Hola, muchas gracias Marisol, muchas gracias doctor Noboru y Ana, qué gusto verte y leerte y compartir de nuevo contigo un congreso más, aunque sea virtual y no nos llevaras a Suecia. Pero bueno, voy a comenzar. El tema que presentaré hoy, sí me escucho bien porque hablo y hablo, pero... Sí, estás bien, te escuchas bien. Gracias. El tema que presentaré hoy se titula Del Artoy a la comunicación de la ciencia. Y les hablaré un poquito, una breve introducción de lo que es el Artoy. El Artoy es una pieza de colección que se encuentra entre el juguete y el juguete de artista o el de diseñador. No es un juguete propiamente para niños, algunos incluso mencionan que el juguete ha madurado,
ya que es un juguete destinado a un público adulto. Lo interesante de esta pieza es que se juega de otra manera. Los artistas le llaman intervenir la pieza y las personas del mundo geek, por así decirlo, le llaman customizada, ¿no? Es una pieza customizada, palabra tomada del inglés de custom, que viene siendo lo mismo que intervenir. Estas piezas son plataformas en blanco y eso es lo que las hace interesantes. Todas salen del molde igual, en blanco, y lo que le agrega valor es cuando una persona la interviene. Generalmente las personas que la intervienen son personas dedicadas al arte, ¿no? Entre ellos están diseñadores industriales, diseñadores gráficos, incluso diseñadores de modas, arquitectos, etcétera, etcétera. Y estas piezas se vuelven piezas únicas y por eso de ahí que sean piezas coleccionables, porque no hay otra en el mundo, otra igual, ¿no? A pesar de que salen de un molde todas igualitas, así como lo estamos viendo en la imagen, lo que le agrega valor es esta intervención que la hace única. ¿Y de dónde surge esta tendencia? Bueno, es una actividad que empezó en los años 90 y empezó a agarrar fuerza en el 2000. Y sus principales exponentes o iniciadores de esto son Michael Loh y Eric So. Y esta historia comienza en Japón, donde, bueno, ahí ellos retoman elementos de la cultura popular y la reflejan o la plasman en estas piezas. Posteriormente, otros artistas se van sumando a esta tendencia y le aportan lo que ellos traen consigo mismos para enriquecer este arte. Y empiezan a surgir diferentes plataformas a lo largo y ancho del mundo. Estas tienen una gran variedad de piezas que se pueden intervenir y en diferentes materiales, siendo el principal el vinil o vinilo, que es un tipo de plástico. Y bueno, como lo decía antes, están enfocados a un público más adulto. Y aquí hay un ejemplo de cómo las piezas salen en blanco o en algún otro color y luego se intervienen y se les da su propia personalidad a cada una de estas piezas, lo que las vuelve únicas. Gracias al avance en la tecnología y al consumo de las redes sociales, hoy en día es posible que nosotros podamos inmiscuirnos o meternos en esta tendencia del arte y fabricar nuestras propias piezas de colección. Y bueno, los materiales son bastante amplios, ¿no? Principalmente es el vinilo o el vinil, pero también se han hecho en madera, otras resinas poliméricas, plastilinas epóxicas, plastilinas horneables, chocolates, yeso, hasta gelatinas. Bueno, algunas son comestibles y son temporales, es decir, se ven solo una vez y se comen. Y lo que hacen estos art toys es retomar la cultura pop que les había mencionado en un principio, retoman la cultura pop, la reinventan, la reimaginan y la llevan a un nuevo nivel de concepto y un nuevo contexto, en un contexto más actual, de manera que las generaciones más jóvenes pues no se pierden de esos elementos que a lo mejor nosotros en nuestra infancia apreciamos en la televisión, por ejemplo, ¿no? Retoma a las Tortugas Ninja, Dragon Ball, todo ese tipo de personajes. Pero también se empieza a meter en la cuestión cultural. Por un lado tenemos la cultura pop y por el otro lado tenemos la cultura popular, ¿no? Y aquí es donde a lo mejor Ana Picker me corrige, no sé, porque fui su alumno un tiempo. Entonces, según yo, este muñequito de la derecha, que no sé si se ve, es la representación de Tlaloc. Y según yo es por las bigoteras, ¿no? Que aquí parecen colmillos, pero bueno, es toda la reinvención de los elementos culturales en torno a este personaje de las culturas prehispánicas, ¿no? Y bueno, lo retoman, lo reinventan o reimaginan y lo llevan a esta plataforma, de tal manera que ahora se hace más personal el juguete, ¿no? Nos acerca más a esta cultura de una u otra manera. Y bueno, aquí también existen
Existen museos del Artoy en todo el mundo y en México, en la Ciudad de México, me parece que también hay un museo dedicado al Artoy, siendo así que incluso marcas de renombre como Adidas, Nestlé, Kellogg's, también están incursionando en esta tendencia del Artoy, que por cierto tuvo un declive, más o menos por el 2010, empezó a bajar esta tendencia y recientemente se está retomando. Desconozco el por qué. Supongo que las empresas jugueteras también han tenido que incursionar en este tema, porque ya he visto que, por ejemplo, Mattel creo que ha sacado muñequitos que ahora tú puedes intervenir. Y bueno, estos muñequitos también beben de otras marcas como Lego o Playmobil, ¿no? Que son muñecos que uno puede estar armando y reconstruyendo infinidad de veces en distintas maneras, ¿no? Y bueno, les mencionaba que también toma a personajes de la cultura popular. En este caso, pues es una representación de un Artoy de Frida Kahlo en madera, ¿no? Y bueno, también se vuelve una crítica hacia el consumismo, se vuelve una crítica hacia las corporaciones actuales. Por ejemplo, hay unos que critican con sus Artoys a Disney, ¿no? A estas grandes empresas que ¿cómo se dice? Que se apropian de todo lo que encuentran, ¿no? Incluyendo la cultura. Y a nivel mundial existen varios representantes del Artoy. Los principales son Kid Robot, pero también tenemos a Popoke Brasil, Lauiso López de España, Drew Wool, Sarah Hand de, no recuerdo dónde es, Caro Velo, Francesca Dalla Veneta, Maritzel Durán, Minty Macaroni y Philippe Maberry. Y también tenemos en México a los principales exponentes de los Artois mexicanos, ¿no? Chico, Axolotl, Nira, Doctor Morbito, Shifa, Mr. Mitote, de quien fui alumno en una plataforma, pero creo que él no sabe, Chacal Toys, Urban Maniacs. Y bueno, la imagen que tengo aquí es una colaboración entre Chacal Toys y Savage, tomado de los neomexicanismos. También existen diversas plataformas que antes de la pandemia ya estaban trabajando con esta cuestión de las clases virtuales y con la pandemia pues se han venido reforzando, ¿no? Entonces tenemos plataformas como Doméstica que tiene 7 cursos de Artois y los trabajan en diferentes materiales, como plastilina epóxica, plastilina horneable, masa para modelar, madera, papel, estambre, vinil. Creana, que tiene un curso que no es propiamente de Artoy, pero trabaja en diseño en 3D. Y bueno, en YouTube y Facebook, que son plataformas donde cualquiera puede subir lo que están haciendo, hay infinidad de cursos, o si no cursos, al menos charlas o canales que se dedican a crear estas piezas, ¿no? Y eso sin mencionar a Kawaii o a TikTok o a Instagram, incluso Twitch. Y bueno, este es un personaje de los principales exponentes del Artoy en España. Bueno, aquí tiene una ranita y ya nos va encaminando hacia lo que nos atañe de este tema. Algunos ejemplos de la cultura pop mezclada con la cultura popular de Mesoamérica. Entonces tenemos elementos de los artistas mexicanos que destacan porque retoman esta cosmovisión y la reintegran en los Artois que ellos mismos han diseñado, ¿no? Por ejemplo, Chico está basado en un Xoloscuintle y, bueno, va haciendo sus propias versiones de Artois y los empieza a mezclar también con elementos culturales. Tenemos otros, ¿no? Que retoman la imagen del luchador mexicano que se distingue de la lucha libre en otros países, o Nira, que retoma elementos de la cultura popular prehispánica. Y bueno, Chacal Toys y Mr. Mitote, que también toman elementos de la naturaleza. Más o menos en la Ciudad de México se pueden estar tomando o impartiendo más de 20 cursos.
Los principales en impartir estos cursos son Educaedu, eMagister, Universia, Animotion y la UNAM, que también investigando encontré que hasta tienen un temario y un curso que ronda en los 3,000 pesos. En Cuernavaca se ve menos este tipo de actividades, pero pongo a la Ciudad de México como referente, ya que en la Ciudad de México, pues, ahí te venden de todo, ¿no? Y en Cuernavaca al menos las academias son las que se han encargado de impartir cursos de arte, siendo el más reciente el de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Facultad de Diseño, que también ha dado 1 o 2 cursos, y en la Facultad de Biología, que se dan algunos talleres de escultura. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la comunicación de la ciencia? Si bien había dicho que el arte es un juguete de autor, juguete de diseñador o de artista y que está encaminado a un público adulto, también se ha empezado, es menos, es poco, pero se ha empezado a llevar hacia el terreno de la ciencia. Y en este aspecto, bueno, podemos decir que está en el área de la comunicación o en el de la divulgación de la ciencia. Y son muy pocos los exponentes, sinceramente, pero ya va tomando algo de fuerza con marcas reconocidas como Axolotl o Mr. Mitote. Un primer acercamiento de un arte hacia la comunicación de la ciencia fue hecha por Bromelio en 2016. Un arte como práctica de sostenibilidad propuesto por John Nomesky. Esta persona es un artista y diseñador gráfico, me parece que de Chile, no recuerdo bien, se me fue de dónde era, y él propone tomar elementos que componen a la basura para reintegrarla en un nuevo proceso que tiene que ver con el arte y es la construcción de figuras coleccionables que lo que hacen es retrasar su llegada a los basureros, ¿no? Porque en realidad, pues, todo va a ir a terminar a la basura en algún momento y bueno, lo que se busca es darle un nuevo sentido, un nuevo valor a este concepto de la basura, ¿no? Que no todo lo que está ahí significa que no sirve. Entonces también es darle una nueva oportunidad. ¿Quiénes han hecho artois mezclados con ciencia? Bueno, está Bromelio, está Axolotl, que si bien no especifica que se dedica a la comunicación de la ciencia, toma elementos de la misma naturaleza y de alguna manera está promoviendo ese acercamiento. Emilio es un arte del que les voy a hablar más adelante, que es una propuesta que tenemos nosotros desde hace 6 años y donde sí hay mucha relevancia y mucha fuerza es en los modelistas de la naturaleza. No crean artois como tal, pero si nos fijamos en el concepto del arte y que son plataformas en blanco sin ninguna gráfica, ellos también se encargan de realizar modelos a escala que son sacados de algún molde y por definición pues todas son piezas en blanco y ya las va interviniendo un artista diferente. Se dedican más que nada a representar la naturaleza como tal, pero bueno, también pudiéramos decir que se encuentra entre el modelo de naturaleza y el arte, ¿no? Y también piezas coleccionables. Eso sí, pululan, son bastantes artistas y muy buenos en México. Y bueno, Terraker, ¿qué hace Terraker? Terraker empezó también haciendo modelismo de naturaleza. Tenemos algunas figuras que intentan representar a la naturaleza mexicana, sobre todo la fauna, ya que buscando modelos en otras empresas, empresas como Schlake o Africa LTD u otras marcas, no hay piezas que representen, por ejemplo, a las 7 especies de zorrillo o a las 8 especies de tlacuache que tenemos en México, ¿no? Y algunas empresas pareciera que se disputan al jaguar y al coyote, pero de ahí en fuera no se están viendo especies nativas de México. Entonces nosotros empezamos a hacer este tipo de modelos para representar a la fauna mexicana. Para eso trabajamos junto con un
biólogo que es ilustrador y también ha creado guías de campo de identificación de mamíferos de México. Y bueno, él nos pasaba las escalas, el maestro Marcelo Aranda. Posteriormente comenzamos a incursionar en esto del arte, y eran piezas nuevas para nosotros que no sabíamos de qué se trataba hasta que empezamos a indagar, tomar cursos y empezamos a crear nuestros propios diseños. Como resultado hemos tenido una serie de piezas que se ven medio raras al principio, pero hemos ido mejorando la calidad del trabajo, aunque sinceramente viendo la estética de estas piezas, pues en lo personal a mí me gustan. Y también tomamos el concepto de Lego y de Playmobil, ¿no? En el que las piezas se ensamblan y más adelante les presentaré a Emilio, que bueno, prácticamente ya lo están viendo, él a través de la reconstrucción de estas piezas se van obteniendo algo de información que nos permite conocer un poco más de la biodiversidad mexicana, en este caso, pues la fauna. También podemos trabajar con especies extintas, ¿no? Sobre todo mexicanas, tanto prehistóricas como relativamente recientes. Y esto nos ha llevado también al desarrollo de cursos y talleres, y nuevamente, aunque son piezas dedicadas a un público o enfocadas a un público adulto, no es exclusivo y también se puede acercar a un público infantil, ¿no? De hecho, nuestro público meta han sido los adolescentes, que es un público muy difícil, pero hemos tenido mucho éxito con los niños y las niñas. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo ellos en un taller de 1 hora, que fue uno de los primeros talleres que dimos, un taller piloto, pudieron representar a una figura e incluso armar alebrijes, ¿no? Que no era la idea, pero de ahí fue tomando forma este proyecto. Esto fue en la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente en el 2015, conocido como CIMA, llevado a cabo por el gobierno del estado del sexenio pasado, y me parece que este también lo está realizando. Está el programa Adopte un Talento, Pauta, que también bueno, tiene diversos talleres, y entre estos nos invitaron a participar con ellos con este taller de arte. Posteriormente, en el 2017, hicimos una versión de los mismos Art Toys, pero con papel, hechos con cartón de cereal y otras cajas que encontrábamos por ahí, para economizar un poco, eficientar la producción, y bueno, teníamos que atender un público de más de 200 niños. Cabe mencionar que para estos cursos anteriores trabajamos con 400 niños en la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente, y en Pauta me parece que fueron 150 niños. Y gracias a eso nos han invitado a dar algunos talleres en museos, que también era nuestra tirada, entrar a algún museo a colaborar, y bueno, pudimos hacerlo en el 2018 en el Robert Brady, que es un museo de la ciudad de Cuernavaca. Ahí el tema fue Posadas y la Catrina. Aquí lo que hicimos fue retomar este concepto de la cultura mexicana plasmada por Posadas, pero también a su vez estuvimos hablando a la hora de reconstruir a las Catrinas, pues de los elementos que componen al esqueleto humano, ¿no? Que fue muy sencillo, obviamente, en términos de la comunicación de la ciencia, y en un lenguaje que los niños pudieran y las niñas pudieran comprender, no fuera tan tedioso, ¿no? Tampoco les íbamos a hacer un examen, porque pues no es la idea, ¿no?, de la comunicación. Y bueno, aquí hay unos ejemplos. Esta imagen medio la borré para no mostrar la carita de los niños y las niñas. Y también colaboramos en los albergues de Jojutla. Aquí después del terremoto que afectó al estado de Morelos, sobre todo a esa comunidad de Jojutla, de la que, por cierto, ahí crecí. Participamos en los albergues junto con la Secretaría de Cultura, y ahí el concepto del Art Toy vino de la basura.
Lo que intentamos ahí fue que el mismo gobierno no invirtiera en materiales para un taller que no eran necesarios cuando había otras necesidades en la comunidad. Entonces nosotros dijimos que el material tenía que salir del mismo albergue, ¿no? Y así fue. El material salió de la misma basura que se tenía ahí y nuestro público fue variado. Nos sorprendió mucho porque tuvimos niños y niñas y tuvimos un gran número de adultos y adultos mayores. Y nos costó trabajo, pero también logramos interactuar con los jóvenes adolescentes, que además fue pues todo un reto porque duró 3 meses y ahí sí pudimos dar un seguimiento a lo que estábamos haciendo a manera de autoevaluarnos, de ir mejorando este concepto del arte y de ir mejorando la forma de impartir los talleres, que nos permitieran a nosotros también medir de alguna manera la eficiencia de estos cursos y cómo impactamos nosotros en la vida y en la toma de decisiones de las personas a nuestro alrededor y que coexisten con los entornos en los que pues tenemos interés, ¿no? ¿Y cómo surge Emilio? Emilio es un Artoy y es lo mismo, ¿no? Una pieza en blanco, sin gráfica, lista para ser intervenida y toma su nombre del libro de Emilio o de la educación de Rousseau. Un libro que de manera puntual hace una crítica a la educación de aquella época, hace 200 años más o menos, y pues analizando el libro y contextualizándolo en nuestros tiempos, pues la diferencia de la educación de aquella época a la actual no ha cambiado mucho desde mi perspectiva. Entonces, Emilio también se convierte en una figura pedagógica, que de hecho algunos artois son de ese estilo, ¿no? Pedagógicos. Entonces nosotros empezamos a diseñar nuestra propia pieza de colección que fuera intercambiable, que pudiera ser versátil, como creemos que es la ciencia, ¿no? La ciencia no siempre es la misma, siempre está en constante movimiento. Entonces Emilio debía tener ese mismo contexto. Y bueno, también nosotros, estos talleres que hemos dado y la interacción con las personas nos ha permitido ir mejorando el diseño de nuestras piezas, a tal día que hemos logrado una pieza que hasta la fecha pues, nos satisface cómo va quedando, ¿no? Y bueno, hay un instructivo, pero no significa que realmente se deba construir así, sino que cada persona puede impregnarle parte de su ser a estas piezas y crear algo distinto a lo que nosotros hemos venido haciendo, ¿no? Ponemos los elementos, pero no necesariamente tiene que ser como nosotros decimos. Y eso es lo interesante del arte, y que el arte es mutable también. Y bueno, también estrenamos nuestras primeras piezas en flora. Para esto hemos trabajado con especialistas en flora y el arte también es un vínculo y es un vehículo para transmitir, comunicar, interactuar, compartir vivencias, emociones, conocimientos. Es bidireccional porque aunque uno está dando los cursos, el arte nos pone a prueba y no significa que tenemos toda la razón o toda la verdad, y ese intercambio enriquece cada uno de los elementos que componen al arte, y en este caso pues el de Emilio. Y hemos empezado a realizar, retomando la idea con la que surge Terraker de representar a la fauna nativa de México, hemos empezado a combinar esto del modelismo naturalista con los elementos del arte para hacer estas piezas un tanto caricaturescas, pero que guardan los elementos o las características principales de la estructura y composición de la flora y fauna nativa de nuestro país. Y bueno, nos hemos empezado a expandir hacia áreas que tampoco son nuestro fuerte, como por ejemplo en mi caso los peces no son mi fuerte, pero cada vez que reconstruimos un animal, pues nos toca primero indagar sobre ¿no?
Y bueno, en algunas presentaciones, creo que, no me acuerdo si ya en congresos pasados presenté esta forma también de mostrar nuestras piezas, pero bueno, a mí me encanta el trabajo que ha hecho Zaira Delgado, que no se siente por ahí, te mando un saludo. Y también retomamos este concepto de las catrinas, pero ahora la llevamos al terreno de las especies extintas en México en el siglo pasado, ¿no? Por ejemplo, la foca monje o uno de los 3 osos que teníamos en México y uno fue, el último lo mataron en Chihuahua hace más de 40, 50 años y ya no deambula por nuestros terrenos. Entonces también tratamos de hacer énfasis en la importancia de la conservación de nuestra biodiversidad. No podemos proteger algo que no conocemos, ¿no? Y nuestros talleres, por ejemplo, comienzan con con una pregunta básica que le hacemos a todas las personas que han participado en nuestros talleres, que mencionen, por ejemplo, 5 especies nativas de México que conozcan que no sean de granja o de casa, ¿no? Entonces nadie pasa de ahí. Casi todo el mundo es el perro, el gato, la vaca, el león, la jirafa, el tigre, pero nadie te habla del cacomixtle, el ocelote, el tigrillo, alguno de los zorrillos o el teporingo, dicen conejo en general, ¿no? Y se entiende, es una forma en la que nosotros también medimos el terreno y al final lo volvemos a medir, ¿no? Para saber qué tanto hemos logrado generar curiosidad, porque a veces discutiendo con compañeros que se dedican a la divulgación, pues no tratamos de que sea algo académico, pero sí que se cree una cultura por la investigación, ¿no? Una cultura científica y que se genere curiosidad en temas que a nosotros, pues, nos interesa estar en contacto, ¿no? Bueno, sigo. Y bueno, también se retoman estas ideas de armar un alebrije con las piezas que nosotros ya tenemos y esto nos permite incluso jugar con el nombre de la especie, ¿no? Generalmente se da más con los niños, pero estamos inventando unos nombres científicos, entonces estamos ahí jugando con ellos con esto del latín y cómo se le pone un nombre a una especie nueva. Entonces también recontextualizamos esto del alebrije, que bueno, tiene su origen en Oaxaca y que lejos de lo que proponen en la película de Coco, pues es más reciente, ¿no? Es más reciente el concepto del alebrije. Y nosotros lo tomamos como parte de crear especies nuevas a partir de las ya existentes. Y bueno, también hemos incursionado un poco en el rediseño de Emilio, que antes era hecho a mano, ahora lo hemos pasado a 3D, pero también tenemos esa preocupación de qué tanto contaminamos, ¿no? Por un lado, queremos impactar de una manera positiva, pero también al ser piezas de alta duración, pues si llegan a la basura, eso nos preocupa, que tarden miles de años y estén ahí y con nuestra marca, pues no estaría padre. Pero también lo interesante del coleccionismo es eso, que el coleccionismo lo que hace es guardar, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas coleccionan piezas de Superman y que difícilmente van a llegar a la basura? Bueno, hasta museos de eso hay, ¿no? Entonces, también por ese lado tratamos de equilibrar la balanza. Sin embargo, hemos estado experimentando con elementos naturales para que sean incluso biodegradables. De esto también ya había hablado en congresos anteriores, pero me gusta siempre hablar de esto, aunque no hemos avanzado mucho. Nos falta tecnología. Si alguien tiene licuadoras que ya no les sirvan, que sirvan, pero que ya no les sirvan a ustedes, las recibimos. Y bueno, también hemos hecho réplicas de cráneos con este material biodegradable. Este es de una cría de cocodrilo. Aquí hay una de resina y estas son de papel maché con fibras naturales. Y bueno, también nos hemos metido a esta cuestión de la cosmovisión, ¿no? Porque también las especies, al formar parte de los entornos naturales, de alguna u otra manera están en contacto con las personas. Entonces, estas personas dotan
de algunas características más allá de lo físico a estas especies y bueno, las integran en su plano astral o de cosmovisión, dependiendo de la cultura. Y bueno, aquí aprovechando que está Ana Piquer, la vuelvo a compartir porque también lo presentamos el año pasado, nuestra versión del guerrero jaguar, ¿no? Entonces aquí Ana nos dio todo un tour de 3 horas en un museo para poder realizar esta pieza y diferenciarnos de la competencia, porque también es importante tener un plus, ¿no? Y aquí nuestro plus siempre es el rigor, ya sea o científico o el rigor en los conocimientos culturales, ¿no? No es algo que leamos en Wikipedia, sino que vamos a la fuente y a donde podamos confirmar esta información, ¿no? Para no estar compartiendo algo erróneo. El empaque, no tengo mucho que decir, también buscamos que el empaque sea, que se guarde, que no se tire, aunque no es muy bueno para preservar las piezas, pero al menos, pues es atractivo, ¿no? Resultados, casi nunca presento resultados en los congresos, pero ahora sí, alguien por ahí, Enrique Cruz me sugirió, entonces gracias, Quique. ¿Qué hemos hecho a partir de que innovamos o intentamos innovar en esta construcción del Artoy? Nuestro primer curso piloto, que duró 2 horas más o menos, lo dimos durante las jornadas de Ciencia, Arte y Literatura en Coatlán del Río con Mario Flores, ¿no? Que participó en esta jornada creo que hace 2 semanas. Representante del colectivo Sirián. Dimos uno entre monstruos y alebrijes, también en el 2015, de 2 horas, en un total de 10 horas, a 4 niños y niñas, ¿no? Bueno, casi todas fueron niñas. Y aquí nos apoyó una amiga que quiero mucho, Alejandro Campo, que se hace llamar Yacari. Y posteriormente fuimos invitados a la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente, donde trabajamos con 400 niños durante 2 días. Fue un curso express, no nos permitió medir mucho, pero sí pudimos tomar algunas notas. También Pauta Morelos nos invitó a una dinámica muy similar con 100 niños y niñas. Posteriormente estuvimos en Verano Activo junto con el colectivo Sirián y el gobierno del estado. Ahí atendimos a 250 niños durante 4 semanas, pero niños, niñas y adolescentes. Y aquí innovamos con el Emilio llevado al cartón y el papel. Posteriormente regresamos a Jornadas de la Ciencia y el Arte. También estuvimos en las Expociencias de Santa María, organizadas por Descubriendo Vida Films, que son representadas por Enrique Cruz. Ahí más o menos tuvimos a 50 niños y niñas. Estuvimos en los albergues, estuvimos en el Museo Robert Brady. Después dimos un taller específico de Artois en el Brady. Aquí pongo ceros porque nadie se presentó al taller, pero sigue siendo un resultado, ¿no? Los ceros también cuentan y aunque no obtuvimos lo deseado, nos permite medir algunas otras variables como el por qué no llegó nadie, ¿no? Y bueno, es interesante ese dato, 0. Otra exposición en Santa María y posteriormente dimos un curso de Artois, el primero de Flora, en Galerías Cuernavaca, gracias a la colaboración de Arte Vivente, ¿no? Una chica que es agrónoma y se dedica a la reproducción de plantas de ornato y bueno, trabaja ahí, nos ayudó y estuvo interesante. 4 personitas en todo el evento, pero bueno, ahí tenía un costo y al final creo que tuvimos que hacerlo gratuito para que nos fueran conociendo, ¿no? Esto ya fueron observaciones basadas en marketing y otras cosas. Y bueno, una comparación de nuestras piezas, ¿no? Un antes y un después, aunque a mí ya realizando esta presentación dije, bueno, creo que ambas me gustan, tienen lo suyo, y eso es lo interesante del Artois, ¿no? Que no es perfecto o es perfecto así como es, ¿no? Pero también va a depender del observador y del que lo construya. Entonces, ambas piezas tienen su valor, ¿sale? Otros productos y eventos que son ajenos al Artois, pero que siguen estando en Terra, que era manera de resultados. No sé si ya me pasé del tiempo. Si ya me pasé, creo que ya me pasé, ¿no? Sí, ya es hora de que vayas concluyendo, por favor.
Sí, ya termino. Tenemos 15 especies de fauna, 5 de flora, hemos dado 3 cursos de Artois, hemos colaborado en documentales con Descubriendo Vida Films y actualmente tenemos un proyecto, Las Señas, el entorno natural y su cosmovisión, que tiene que ver con la lengua de señas, la lengua originaria del náhuatl en una comunidad del estado de Morelos. Y algunas colaboraciones que hemos tenido, ya nada más las pongo aquí, pero aquí sale Ana. Y bueno, el proyecto del PACMIC en el que estamos trabajando actualmente y nuestros próximos eventos. Tenemos un taller de lengua de señas en septiembre y noviembre, impartido por Mariana Meneses, y un taller de encuadernación artesanal, en diciembre, impartido por Zaira Delgado. Y bueno, ya tenemos cupo lleno, pero ahí está el cartelito. Y bueno, aquí era un videíto de algo de lengua de señas, pero que tampoco es tan necesario que se vea. Y aparte creo que no carga y ya se trabó. ya es lo último. Nada más denme unos segunditos porque me pasa esto con la computadora, una disculpa. Nuestro equipo de trabajo, gracias, y pues una dedicatoria a Marco Mesa. Gracias, es todo por hoy. Muchas gracias, Luis. Muy interesante tu ponencia. Vamos a continuar ahora con Ana y al final cuando termine ella, vamos a abrir la sesión para preguntas para los dos. Por favor, Ana. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Noboru por la invitación y por organizar este congreso a manera virtual, ya que no se pudo llevar a cabo presencialmente. Gracias a Marisol por la presentación y gracias a Luis por su ponencia y por los créditos que me da por el apoyo de lo que hemos realizado y trabajado conjuntamente. Voy a pasar a compartir la pantalla. En un segundo. Aquí solo si alguien me puede confirmar si ya se ve la pantalla, se los agradecería mucho. Sí, ya se ve. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, mi participación va a ser acerca de la figura de Tlatoani Mexica como personificación de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Esta investigación surge de mi trabajo personal. Me he dedicado en los últimos años a hacer traducciones paleográficas del Códice Florentino, un códice novohispano del siglo XVI, escrito en náhuatl, a traducirlo al español. Y bueno, de ahí sacar o entender un poco más de la cosmovisión náhuatl a partir del lenguaje mismo. Entonces, bueno, esto lo propongo como una manera de entender una forma de gobierno horizontal desde una postura no occidental y bueno, desde esta cultura mexica del siglo XVI. Bueno, primero quisiera empezar hablando de las metáforas de origen para contextualizar un poco. Tenemos el mito de la creación de la Tierra, la leyenda de los soles y el mito de fundación de la Tolan mítica y el gobernante Seacatl Topilzin-Quetzalcóatl. El mito de la creación de la Tierra es, recordando un poco, cuando Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, como hermanos, bajan al mundo porque quieren construir la tierra donde van a vivir los masehuales o los hombres. Y en lo que, bueno, ahora conocemos como la Tierra, había anteriormente un lagarto que se llamaba Zipactli. Entonces, de su cuerpo iban a formar la Tierra. Para hacerlo, había que engañarlo. Entonces baja Quetzalcóatl y Tezcatlipoca utiliza uno de sus pies como carnada para atraer al lagarto y que éste salga,
y entonces efectivamente Cipactli sale, muerde su pie, se lo arranca, y en el momento en el que está comiéndose el pie de Tezcatlipoca, Quetzalcóatl baja a apresarlo, y entre los dos hermanos lo desmiembran. Entonces ponen sus extremidades en los 4 rumbos, ¿no? Norte, sur, este, oeste, y con eso empiezan a crear los estratos del mundo, que son 9 niveles hacia abajo, y bueno, hacia arriba son los 13 cielos, ¿no? O el espacio mítico. Con esto se crea el mundo, y después esto da origen a la era de los Macehuales. En la leyenda de los soles se habla de que hay 4 eras previas al 5.º sol, que es en la era en la que surgen cósmicamente los Macehuales, ¿no? O los hombres, como los conocemos ahora. Uno de los soles, el segundo, es el Ocelotonatl, que hay que recordar que Tezcatlipoca tiene como figura nahual a la metáfora del jaguar, ¿no? Entonces Tezcatlipoca hay veces en las que se transforma en este animal, y bueno, tal es el caso de este segundo sol. Derriba el primer sol, hay un viento terrible, hay caos, ¿no? Es importante como ahorita tener en mente esa palabra, hay caos, cae el primer sol, y entonces el jaguar se posiciona como segundo sol en el universo, y esto da origen a una nueva era. Entonces del caos que había viene el orden, ¿no? La creación. Otra de las leyendas es la de la fundación de Tolan, la Tula mítica, que no es la Tula de los toltecas históricos, sino la Tula mítica, donde se supone que nace Quetzalcóatl. En este caso es Seacatl Topiltzin-Quetzalcóatl, quien es un gobernante, el gobernante de esta ciudad, y lo interesante es que este gobernante, este Quetzalcóatl mítico, es quien le entrega las artes y la sabiduría al pueblo. Después vienen conflictos, esta sociedad, digamos que se dispersa, y entonces se derivan o se diversifican más bien los pueblos. Con esto lo que da a entender la leyenda es que se crean las culturas, ¿no? La diversidad cultural, la diversidad artística. Entonces, bueno, tenemos que tanto Quetzalcóatl como Tezcatlipoca representan, después del caos cósmico, un orden. Por otro lado, Tezcatlipoca es también, como su nombre lo indica, el espejo humeante. Y bueno, es muchas cosas, pero me quiero concentrar en esta plática en un aspecto nada más de Tezcatlipoca, porque además de ser el espejo humeante, también representa la noche, representa el cielo estrellado, representa al viento nocturno, a la magia. Es compleja, una figura muy compleja, muy fascinante también, pero en esta ocasión me quiero centrar solamente en la cuestión del espejo humeante. Cuando Cipactli devora el pie de Tezcatlipoca, en su lugar pone un espejo que humea. De ahí toma el nombre de Tezcatlipoca o espejo humeante. Este espejo, ¿qué representa? Por un lado, nos muestra el reflejo, ¿no? El reflejo, sí, de uno mismo, el reflejo del presente, pero no es un reflejo completamente, ¿no? Que es un reflejo borroso, diluido. Entonces también está hablando de un proceso de reminiscencia, de memoria, ¿no? De eso que está, pero que no logramos visualizar de manera completa. ¿Qué pasa cuando recuerdas algo, un acontecimiento pasado? No lo vemos con esa misma claridad. Hay una bruma, ¿no? Que nos distancia de ese momento. Entonces, a su vez, el espejo o la figura de Tezcatlipoca es también esa memoria histórica, pero la memoria histórica del pueblo, porque se acuerdan que fue en un momento sol. Ese sol nos habla de una era cósmica, son muchísimos años los que pasan. Y bueno, y de la creación del mundo también, del mundo donde van a habitar los hombres, no solamente unos cuantos, ¿no? Muchísimos años van a pasar y muchísimas generaciones van a sentarse en ese mundo. Entonces nos habla de una memoria histórica del pueblo,
Por otro lado, Quetzalcóatl, como decía, es quien representa las artes, la luz, la sabiduría, está en el rumbo del este, por donde sale el sol. Entonces también es esa metáfora de la luz, pero la luz de la sabiduría. Y lo que quiere decir es que tanto Tezcatlipoca como Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, la memoria histórica, como Quetzalcóatl, la sabiduría, son necesarios para construir el mundo y para tener, después del cataclismo, un orden cósmico. Estos dos elementos van a ser muy importantes para posteriormente construir la figura de Tlatoani Mexica. En náhuatl, Tlatoani quiere decir no el gobernante, sino el que habla. Ni es el agentivo, que literalmente significa el que realiza una acción, y Tlatoa es un verbo que significa dice algo. Entonces el que dice algo es el que habla, y el que habla no habla porque tiene boca, sino porque sabe qué decir. También es un hombre sabio, un hombre que aprendió a decir las cosas, que tiene la sabiduría necesaria para guiar a su pueblo. Es así que en el capítulo 4 del libro 6 del Códice Florentino, menciona que la gente le hablaba de esta manera a Tezcatlipoca, a quien le decían o le llamaban además el creador de la gente, quien conocía a las personas y veía dentro de su corazón y su pensamiento. Tezcatlipoca es una energía que está presente en todo. Le llaman también el Tloquenahuaque, el que está cerca y junto a todo, es una energía omnipresente. Entonces, claro, o sea, puede ver y conocer el corazón y el pensamiento de la gente, ¿no? Es el espejo, entonces con su espejo observa a los demás, observa al pueblo, observa al gobernante. Y bueno, en este caso, en el capítulo 4, le piden ayuda para que el gobernante escogido, porque era escogido, hiciera bien su oficio de gobernar. Y, cito, dice que, bueno, quien es escogido vino a dar el buen ejemplo, es el ocote, la luz, la claridad. El ocote, la luz, la claridad es un difracismo que hace alusión a la sabiduría, a la luz de la sabiduría que les mencionaba antes y a la que hacía referencia con Quetzalcóatl. Es quien tiene a su cargo la ciudad, el que la cargará en su espalda y los descansará de la carga, el que vino a hacerse cargo de tu gobierno, del gobierno de Tezcatlipoca. Si decíamos que Tezcatlipoca y Quetzalcóatl vienen a poner orden en el cosmos, entonces este gobierno del que se hace cargo el Tlatoani es un gobierno que necesita poner orden cósmico en la sociedad o mantener ese orden cósmico en la sociedad para que siga girando, porque la sociedad mesoamericana es como un círculo, ¿no? Es una cowayot, una serpiente enroscada. Y la serpiente, bueno, el círculo enroscado necesita girar, y para girar necesita tener un orden cósmico, ¿no? O una energía que se vaya moviendo de manera dinámica. Entonces también le piden que le abra los ojos, los oídos, y que vea y haga su encargo de gobernar. Guíalo, dirígelo. Si se lo piden a Tezcatlipoca y no a Huitzilopochtli o a Xipetotec o a Tlaloc, es porque hay una mística, por no llamarlo una ética, pero creo que también hay una ética y ciertos valores que rescatan de la figura mítica de Tezcatlipoca, que deben de estar presentes en el gobernante de la ciudad. Ahora veamos el capítulo 5, que nos dice, aquí se menciona el discurso con el que hablaban a Tezcatlipoca cuando moría el gobernante para instalar a otro. Hay una parte en la que se preguntan si desaparecerá totalmente, se dispersará la ciudad sobre la que vino a extender sus alas, su cola, el que mucho veía por ello. Aquí hay otra metáfora que es muy linda. Habla sobre las alas y la cola para hacer referencia al pueblo. Las alas y la cola de un pájaro. ¿Y por qué lo pone de esta manera? Porque, de nuevo, ¿no? Les comentaba que la sociedad funciona como un círculo perfecto que necesita girar. En un círculo, bueno, el círculo es una sucesión de puntos,
¿no? En geometría, un círculo es una sucesión de puntos y cada punto es equidistante al centro, tiene la misma distancia. Ninguno predomina o sobresale más que otro y cada uno de esos puntos es necesario para construir un círculo. Si quitamos uno de esos pequeños puntos, se abre o se rompe el círculo y entonces no cierra, por lo tanto no gira, ¿no? Como cuando se poncha una llanta. Lo que se necesita aquí es justamente mantener esa circularidad para que la comunidad funcione. Y si decimos que no hay nadie más importante que otro, a pesar de que unos tengan ciertos cargos, la metáfora del pájaro nos viene muy bien, porque en un pájaro la cola sirve para impulsar el vuelo, las alas para planear y dar dirección, y la cabeza, que sería en este caso el gobernante, sirve para observar y para poder controlar la dirección de esos movimientos. Pero un pájaro sin alas o un pájaro sin cola no puede volar. Entonces todos son necesarios, tanto la sociedad y el pueblo como el gobernante que está dirigiendo o planeando al ave. Entonces, esta es una de las metáforas que se me hacen, pues no sé, muy lindas para hablar sobre cómo era la sociedad mesoamericana. Preguntan también, ¿quién reunirá, ahora que ha muerto el gobernante, al águila y al ocelote? Muéstrale el buen ejemplo al que tendrá a su cargo, al que llevará en sus brazos y cargará a cuestas, al que alegrará al agua y al cerro, de polifrasismo para hablar de la ciudad. Están pidiéndole que escoja un nuevo gobernante, alguien que tenga a su cargo y que cargue a cuestas a la ciudad, o sea, que cargue con los problemas de la ciudad, con las diferencias que hay entre la ciudad. También habla mucho sobre la pobreza, sobre que el gobernante se encargará de dar de vestir y dar que comer a los mendigos, ¿no? O a quienes no tienen, pero no en un sentido paternalista, sino más bien en un sentido de organización social, de dedicarse a ver quiénes van a ser los encargados de cosechar y cultivar las tierras para que haya alimento, quiénes se van a encargar de los telares o de la creación de los hilos y los textiles para vestir a la gente. Cómo organizar la sociedad para que cada uno de los miembros cumpla específicamente su función y entonces haya armonía cósmica, orden cósmico en esa sociedad. Porque de nuevo, como es arriba, como funciona en el mito, es abajo, en la sociedad, en el plano terrestre. Después le piden que vea al Tlatoani con compasión y le dicen, escógelo, sácalo de los desechos, pero esto como una metáfora también de que lo puede sacar de cualquier lugar, de que el gobernante, les decía, no, en esta sucesión de puntos no hay quien valga más que otro, pero sí hay gente que se dedica a ciertos oficios o que se prepara de cierta manera que puede seguir o que puede tener ciertas características que sean benéficas para la sociedad de distintas maneras. En este caso, el Tlatoani estudiaba en el Calmeca, conocía de los sabios la historia, la cosmovisión, las maneras de organizar a la sociedad y era escogido para ser el gobernante. Pero eso lo podría hacer, o sea, cualquier persona, no solamente los hijos de otro Tlatoani, sino quien hubiera demostrado de joven o quien fuera asignado por sus energías de nacimiento, por ejemplo, para llevar ese tipo de, ¿cómo decirlo?, de responsabilidades. Alguien que demostrara que era, por supuesto, buen orador, que tenía un pensamiento crítico, inteligente, fuera sagaz para entender las complejidades que el gobernar y el hablar para los demás implicaba. Entonces, bueno, esto de escogerlo y sacarlo de los desechos no es que se buscara al Tlatoani en la basura, sino que podía ser alguien que podía ser escogido de cualquier lugar porque, en teoría, la sociedad mexica funcionaba para que la gente estuviera bien preparada por los
por los tlamatines, que eran los sabios. Y bueno, dale glorias, lo fiero, haz que haga calor, que amanezca, ¿no? Como metáfora de que además el Tlatoani representaba el sol. Y el sol, o la luz, de nuevo, metáfora de Quetzalcóatl y metáfora de sabiduría. En este caso también nos está hablando, bueno, si es quien reunirá al águila y al ocelote, que son los guerreros águila, los guerreros jaguar, es porque tenía una gran capacidad de liderazgo, ¿no? Liderazgo para guiar al pueblo, hacer que la comunidad o la rueda girara, también para reunir a los guerreros y tener buenas estrategias de guerra, aunque por supuesto también cabe decir que muchos de los tlatoanis tenían consejeros y estrategas militares, como en su caso lo fue Ixcoatl o Tlacaele, por ejemplo. Y, pero bueno, o sea, eso no le quita complejidad o no le quita mérito a la capacidad de liderazgo de un tlatoani para saber cómo acomodar y cómo organizar en orden a la sociedad. Por otra parte, en el capítulo 6 se menciona el discurso con el que rogaban también a Tezcatlipoca y le pedían que ojalá muriera el gobernante. Aquí, después de haber instaurado un gobernante, en esta ocasión, en el capítulo 6, piden porque se muera, porque lo quite, porque se había pervertido. Entonces esto también es interesante porque nos habla también de un carácter social, de mucho respeto hacia el oficio de gobernar y de mucho, ¿cómo decirlo? Como de una responsabilidad compartida por parte de la sociedad y del gobernante. No se decidían las cosas de manera unilateral, sino que la sociedad también exigía o podía exigir la destitución del gobernante si éste se corrompía o si mancillaba, por decirlo de alguna manera muy barroca, las tareas del gobernante, que eran además representaciones simbólicas en la tierra de las figuras o de los arquetipos místicos como Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Entonces aquí le comentan que es verdad que él, el tlatoani, se emborracha y se embriaga, está intoxicado. Incluso mencionan algunas plantas con las que se intoxica, probablemente por hongos o por plantas de las cuales hacía un mal uso y se la pasaba intoxicado todo el tiempo. Entonces esto causaba que ya no se diera cuenta de las cosas, que ya no observara el rostro de las personas y ya no fuera compasivo su corazón. Al mencionar que ya no observa el rostro de las personas, nos está diciendo que ya no es humilde, que ya no se preocupa por los demás, por la sociedad a la que está gobernando. Se ha vuelto altivo, se ha vuelto pues, irresponsable y ha perdido de vista, ¿no?, sus cargos y lo que eso conllevaba. Su existencia y su rostro, su corazón, son como si estuvieran cubiertos de agudas espinas, ¿no? De nuevo, o sea, se ha vuelto malvado, ¿no? Frío con la gente, indiferente ante los problemas de los demás. Su palabra ya en ninguna parte le obedece la gente, es arrogante y nada le importa. También era importante el que si tenía la palabra y el poder de hablar porque sabía, era también un consejero para la sociedad, ¿no? Había que seguir ciertas cuestiones y ciertos preceptos de valor ético, y al estar intoxicado y estar embriagado y alucinado, pues ya tampoco era consejero para la gente ni para poder mantener el orden cósmico de la sociedad. Entonces exigía que fuera destituido, pero no de cualquier manera, sino que se le diera muerte. Una muerte mítica y ritual al tlatoani que, bueno, no cumplía bien el oficio de gobernar. También mencionan que ya no se apega al conocimiento de las energías, ¿no? Y este conocimiento de las energías estaba o era aprendido en el Calmecac,
¿no? Ahí era donde los sabios, los Tlamatinime, educaban a la gente y les enseñaban cuestiones místicas, cuestiones sociales, cuestiones de estrategias. Y bueno, aquí nos dice claramente que él ya no se apega al conocimiento de estas energías, entonces también merece morir, ¿no? Morir de la sociedad podía ser un exilio, podía ser una muerte literal, pero no lo querían ya en la sociedad ni en el cargo de gobernante. Le piden a Tezcatlipoca que merezca entonces el agua helada, el agua fría, que es un difracismo para hablar del castigo. Le dejarás caer el árbol, la piedra o quizás sea la enfermedad. Le piden que se muera de una manera pues poco agradable como castigo por sus faltas. Piden que llegue la enfermedad y que sea la enfermedad que se lo lleve. Y dice, tal vez después aquello que le darás es el gran palo, la gran piedra, el gran castigo, el tullimiento, la ceguera, la podredumbre. Esto no lo hablan en un sentido terrenal, sino más bien en un sentido mítico, porque, de nuevo, recordemos que en la cultura prehispánica, los mexica pensaban o entendían a la muerte no como un fin, sino como un principio de vida, de una vida distinta. Y bueno, era como un paso hacia, recuerden también que hay hacia arriba 13 niveles de cielos y hacia abajo 9 inframundos, 9 niveles de inframundo. Entonces sí, después de morir no se acababa la vida, sino que más bien se transformaba esa energía y se daba paso a un conocimiento distinto. Y es así que le piden a Tezcatlipoca que en ese conocimiento posterior a esta vida terrestre se le diera también un gran castigo, un tullimiento, ceguera, podredumbre, o que no fuera apto a conocer, digamos, los misterios que son revelados en ese paso hacia el Mictlán. Pero le dicen que tenga compasión de él, y tener compasión de él, esto me parece muy interesante en un sentido ético, porque o sea, nos habla de ciertos valores que tenía la sociedad mexica. Dice, ten compasión de él, que ya de una vez descanse su corazón y su carne, que ya conozca el Mictlán. Lo ven tan embriagado, o más bien entienden que su vida ya no vale la pena y ya no merece ser vivida, no es digna de ser vivida, porque se la vive embriagado e intoxicado y no está cumpliendo ni con su función de gobernante, ni con su función de consejero o guía del pueblo, y le piden a Tezcatlipoca que se apiade de él. Podría ser pensado como, no sé, porque por un lado le piden la enfermedad, el tullimiento, la muerte, se lo desean, pero se lo desean a manera de compasión, porque una vida que no es digna de ser vivida, no es vida. Y bueno, eso es lo que piden a Tezcatlipoca para darle muerte al gobernante y como a manera de conclusión, no sé si de conclusión o más bien de dejar como muchas preguntas abiertas y al aire. A mí me resuena en toda esta cosmovisión a los principios de los compañeros zapatistas que hablan del mandar obedeciendo, ¿no? Obedecer, no mandar. ¿Obedecer a quién? Obedecer aquí en este caso como a los preceptos cósmicos, ¿no? A las energías, a la sabiduría ancestral, a esta memoria histórica, porque además todo este conocimiento sobre cómo gobernar, sobre cómo llevar la sociedad, cómo cosechar, cómo tejer, cómo educar a los hijos, cómo educar a la gente del pueblo, estaba muy arraigada con la tradición oral. El náhuatl, también recordemos que era una cultura oral, se forzó a la gramática del latín para ser escrita en códices, pero lo que importaba era la palabra. También por eso el tlatoani es el que habla, porque en una sociedad donde la escritura no es como la conocemos nosotros,
sino que es una escritura más bien visual que está hecha a través del arte, de dibujos, de dibujos que detonan otras imágenes, que detonan otros mitos. La palabra tiene mucho peso y tiene mucha importancia. Entonces aquí el mandar obedeciendo, ¿no? Nos habla de eso, de mandar obedeciendo a los valores que se han transmitido de generación en generación, sin pervertirlos, sin corromperlos, y buscando ese bien común, o buscando esa armonía dentro de la Cowayot, buscando que como líder sea ese pájaro que ayuda a levantar el vuelo y no que caiga, ¿no? O no que, claro, que pierda la dirección y se estrelle con un árbol, o que ocasione otra vez un caos o un cataclismo cósmico donde ya no pueda volver a haber orden. Entonces, en ese sentido, estas maneras de referirse a Tlatoani o de pedir o de entender la figura del gobernante, creo que pueden dejar como muchas pistas para pensar también ahora en distintas formas de gobierno o de qué manera entendemos nosotros esta composición social en la que vivimos, o la política, o la forma en la que nos gobiernan. Y pues no sé, proponer sobre todo eso, como nuevas formas de entender los gobiernos y pensar qué sociedad es la que estamos buscando, o qué tipo de gobierno es el que estamos buscando y a quién se lo vamos a pedir, ¿no? Y qué van a hacer o cómo vamos a pedir que los gobernantes hagan ese trabajo, ¿no? No de manera unilateral, sino de manera más horizontal, como en las sociedades mesoamericanas, donde, como les decía, en el círculo hay una equidistancia entre el centro y cada una de las partes, ¿no? No es que haya uno por encima de otro, como en una pirámide muy jerárquica, sino donde todos cumplan su función, ¿no? Quizá también sea interesante o importante voltear a ver lo que se está haciendo en otras partes del país, con otras comunidades, con territorios autónomos, en la autogestión, ¿no? Quizá no solamente en los gobiernos, sino también en las cooperativas o en los colectivos de arte, de cultura, por supuesto en las comunidades indígenas, ¿no? Que son quienes más siguen teniendo estos modelos de organización, ¿no? Como economías circulares, sociedades circulares, y entender que hay otras formas de hacer historia, de hacer política, de hacer arte, de hacer comunidad, y no olvidarlo, no olvidar que hay otras formas que no son precisamente occidentales o que no vienen precisamente como de la política griega, y que están también muy insertadas en nuestro territorio, ¿no? Y voltear a ver esos márgenes, voltear a ver esas otras formas de hacer las cosas distintas. Y bueno, aquí también ver que esto pues encuentra sus raíces en sociedades precuautémicas, ¿no? De hace más de 500 años. Y pues bueno, eso me gustaría dejar más que respuestas o que conclusiones muy claras, más bien preguntas abiertas y detonar otro tipo de pensamientos y otra forma de hacer las cosas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Ana. Muy interesante, muy importante lo que nos platicaste. Pasamos a la sesión de preguntas, si están de acuerdo, y voy a leer lo que comentan aquí en Facebook, ¿sí? Julia Maceda nos dice, buenísimo, apoyando a todos y sobre todo a Ana Piquer. Muchos corazoncitos. Mario Flores dice, para Luis Casani, ¿piensas que lo realizado en Terraquer está más enfocado a la educación ambiental o a la comunicación de la ciencia? Saludos y felicitaciones. Entonces, si quieres responder, Luis.
Sí, gracias. Hola, Mario. No esperaba menos. Considero que para nosotros hay una línea delgada entre lo que hacemos y lo que queremos hacer y se puede confundir con la educación ambiental. Sin embargo, creo que hay una serie de factores que nos separan, ¿no? Si bien ambas requieren de formación, de constante lectura, de capacitación, no es un invento y ya, creo que nos hemos encaminado más a la divulgación, a la comunicación de la ciencia, y yo lo podría definir como algo previo a la educación ambiental, ¿no? Ya que dotamos de algunos conceptos de una manera muy, muy superficial y también porque existen otros factores como el tiempo y las estrategias que se implementan en una y en otra. Entonces, no descarto que se pudiera realizar, ya que el arte, y como lo dije, es un recurso pedagógico, entonces también pudiera dirigirse hacia esa área. Muchas gracias, Luis, muy Sí. amable. Si hay alguien de los asistentes que tenga alguna pregunta, aprovechen. Dice, tenemos un comentario de Julia Maceda. Dice, Ana, eres muy inteligente. Muchos besitos. Noboru, ¿alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta para Luis. ¿Dónde se puede conseguir tus modelos o tus piezas? Sí, yo no agregué redes sociales, pero bueno, usted que está en contacto con nosotros, pues ya sabe, ¿no? Aquí en corto. Pero en la página de Terraker, en el Facebook y en el Instagram, lo encuentran como Terraker Oficial. Ahí nos pueden escribir y ahí las pueden adquirir. Ahorita no tenemos en stock por cuestión de inversión, pero de que salen, salen. O sea, cada pieza que hacen, ¿las hacen individualmente? Sí, sí, salen del molde y las trabajamos. La idea era que se entregaran la pieza con sus elementos que la componen y la persona la armara, pero parece ser que funciona más ya teniendo la pieza armada y pintada, entonces estamos también a lo que nos pida el cliente, ¿no? Si la quieren para armar, la entregamos así en blanco, lista para armar, y si la quieren ya armada, la entregamos armada. ¿Y tienen manual de armado? Sí, sí, viene un instructivo que en realidad es como una infografía, pero como lo mencionaba antes, aquí la cuestión es cómo la armen ustedes, ¿no? Ahí ya es una cuestión creativa. Yo tengo una pregunta para Ana. Ana, no sé, ¿tú no sientes que las culturas mesoamericanas han sido muy desfavorecidas en nuestros libros de texto? Sí, por supuesto. O sea, creo que además el problema es que la historia está contada por los conquistadores, ¿no? Incluso los códices del siglo XVI, los que están escritos, presentan pues muchas complejidades. La primera es, como les decía, esta fuerza, al no ser un idioma escrito, sino más bien oral, se forzó a la gramática del latín. Entonces ahí ya pierde, ¿no?, gran parte de, ¿cómo decirlo?, de la esencia del idioma. Después se ve también con una visión cristiana, porque los frailes que llegan eran cristianos y los veían desde esa perspectiva, y al no haber, digamos, una equivalencia ideológica entre el conocimiento de aquí y el conocimiento cristiano, se hace un poco como una fusión conceptual, entonces cambian también los conceptos o se tratan de explicar desde una cosmovisión cristiana. Ahí también se pierde otra parte de la esencia. Y tercero, pasando ya el tiempo y los años, después de la conquista, hubo muchos procesos de nacionalismo, muchas ideas primero de aculturizar al indígena, o sea, de llevarle
la cultura hispana, ¿no? Que aprendiera la lengua, tal, y se olvidara de esa raíz porque era menospreciada. Luego vino también un movimiento indigenista que trató de rescatar ciertas cosas, pero no, creo yo que no se logró cumplir con el objetivo. Viene también el movimiento nacionalista después de la Revolución Mexicana. Digo, todo esto hablando muy a grandes rasgos, ¿no? Hay muchos matices, pero este movimiento nacionalista busca también como engrandecer la figura del indígena y rescatar cierto pasado prehispánico y glorificarlo de una manera un poco extraña, pero se rescatan las fuentes históricas que estaban ya traducidas o que se habían escrito en latín o en español, y entonces también hay un poco un desinterés, por un lado, de la sociedad que ya discriminaba al indígena, y por otro lado de los intelectuales que se enfocan en la historia, pero en la historia contada por los frailes o los conquistadores. Entonces sí, se va perdiendo como eso, y hay muy poca gente interesada realmente en aprender las lenguas y estudiar las cosas desde la fuente, y no solo desde la fuente, ¿no? No es solamente saber palabras, sino también hacer como un estudio sintáctico y morfosintáctico del lenguaje para encontrar en la palabra, digamos, la esencia de esa cosmovisión que todavía hoy en día nos cuesta mucho trabajo entender y que va apareciendo cada vez un poco más lejana. Pero sí, creo que ha pasado como por muchos procesos muy violentos, ¿no? Tanto de manera física como de manera textual y metatextual. Y bueno, hoy en día seguimos cargando con esos complejos y, o sea, se siguen sufriendo consecuencias, desgraciadamente. Muchas gracias, terrible, terrible. Muchas gracias. Noboru, ¿algo más? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Soy Rafael. Sí, Martín. adelante, Rafael, por favor. Sí, muchas gracias. Quería preguntarle a Ana al respecto de esta estructura de reconocimiento del Tlatoani. Si es, bueno, si sabe si es exclusiva de los pueblos, bueno, de los mexicas, quiero decir, o se comparte con los pueblos que habitaron en la misma región, ¿no? O incluso, no sé, tlaxcaltecas, purépechas. Eso sería mi pregunta. Muchas gracias y muy buena tu presentación. Igualmente, Luis, felicidades. Es bueno verte de nuevo. Muchas gracias, Rafa. Gracias por estar aquí. Sí, en la región se compartía esta figura del Tlatoani. Yo me he especializado más en estudiar, digamos, las culturas del Valle de México, ¿no? Tlaxcala, Texcoco, la Colhuacán, y bueno, por supuesto, el Valle de México, Tenochtitlan, ¿no? Ahí sí se comparte, digamos, de manera muy similar la figura del Tlatoani, porque esos grupos son grupos nahuas, ¿no? Estaban los mexicas, estaban los texcocanos, estaban los tlaxcaltecas, los ochimilcas, etcétera, pero eran grupos nahuas, entonces compartían, digamos, esa cosmovisión y tenían, pues, una base o unos principios similares, ¿no? Cada quien con sus particularidades, pero digamos que partían de la misma base, ¿no? Que era esta cosmovisión nahua, tenían los mismos mitos de origen, ¿no? Algunos pueblos adoptaban ciertos mitos para conformarse o para encomiar ciertas cualidades, como los mexica retoman el mito de Huitzilopochtli para hablar de ciertas cualidades como guerreras, de fortaleza, etcétera. Esa sería una de las particularidades, pero sí comparten una visión general de la vida y de las cosas como nahuas, ¿no? O sea, es como decir un poco que no sé, un ejemplo un poco burdo, ¿no? Pero que los latinoamericanos compartimos una cultura común, a pesar de que los mexicanos tenemos cierta manera de entender la vida, los venezolanos otra, los chilenos una distinta, pero bueno, compartimos ciertas cosas a manera cultural. Por otro lado, en otras regiones,
más hacia el norte o hacia la zona del Bajío, Guerrero, etc., también había formas de gobierno similares que tenían que ver con esta sociedad circular, ¿no? Pero se diferenciaban un poco, había consejos de ancianos, o sea, en el Valle de México también había consejo de ancianos, pero funcionaban de una manera distinta. En otras regiones, el consejo de ancianos era quien gobernaba, no solamente como un único tlatoani, sino en consenso. Ahora, por ejemplo, ahí hablando o trayendo como estas ideas un poco hacia lo contemporáneo, hay muchas comunidades indígenas que tienen consejos o juntas de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, todavía hay como una reminiscencia de esas formas otras de hacer gobierno o de hacer comunidades. Y, bueno, de otros pueblos, la verdad es que no estoy especializada, entonces no sabría decirte cómo eran las formas de organización en el siglo XVI, o antes del siglo XVI, pero sí compartían en general en Mesoamérica la forma de gobierno lo llaman muchos Calpuriyayuk, que es esto, ¿no? O sea, gobiernos circulares donde se hace comunidad entre todos y hay también un grupo o cierto grupo de personas que se encargan de llevar a cabo las funciones de la sociedad para permitir que exista este orden cósmico y esa rueda de la que les hablo siga girando, que además esa alegoría me parece como muy ilustrativa de que normalmente en Occidente la figura que es el triángulo, ¿no? Porque se habla de jerarquías, el que está arriba, el rey, ¿no? O Dios, el rey, y la sociedad va bajando, ¿no? Los nobles, los burgueses, el pueblo y el lumpen. Y después, en Mesoamérica, creo que lo que rige más bien es la figura circular, el círculo que se va moviendo y va girando para poder encontrar ese orden. Muchas gracias, Ana. Tenemos una pregunta de María Isabel. Dice, ¿cómo surge en Terraquet el incluir en los talleres la lengua de señas? Muchas felicidades a Luis y Ana. Ay, gracias. Pues fueron 3 razones principales y una es que mi hermano menor es sordo y bueno, él lo hemos visto interactuar con otros sordos y han hablado de algunos temas que tienen que ver con la sexualidad, por ejemplo, y se lo atribuyen a un ente externo. Entonces, me llamaba la atención eso, ¿no? ¿Quién les hablaba de ciencia, por ejemplo? Y posteriormente en un evento de ciencia, donde en un museo de aquí de la ciudad de Cuernavaca, en un evento de 3 días, donde van varias escuelas de diferentes niveles, desde kinder hasta preparatoria, me parece, se exponían diferentes stands de ciencia y me tocó cuidar uno. Y llegó una escuelita del CAM, que son personas con diversas discapacidades, y pues los reconocí, se me ocurrió saludarlos en lengua de señas, las maestras se emocionaron, los niños también, pero francamente no di el ancho, ¿no? Solo supe decir hola y unas cuantas palabritas. Entonces me preguntaba lo mismo, ¿no? ¿Quién les habla de estos temas a estas personas? Entonces, afortunadamente fui conociendo personas que son intérpretes, Mauricio, Mariana, y me fui metiendo a cursos, ¿no? Con ellos y otros cursos de la SEP. Entonces, pues tratamos de generar estrategias que se puedan vincular con lo que hacemos. Es difícil, nos está costando trabajo, pero creo que ahí vamos, ¿no? Y espero no estarme saliendo de la línea tampoco. Gracias. Muchas gracias, un hermoso trabajo, muchas felicidades. Gracias. Saludos, Sí. Rafa. ¿Mande? ¿Perdón? Saludaba a Rafael, que nos saludó hace ratito. ¿Alguna otra pregunta? ¿Noboru, alguien? Bueno, entonces yo creo que damos por finalizada la sesión. Tenemos unas constancias que les vamos a hacer llegar de parte del encuentro. Y pues muchísimas gracias por todo. Fue
Fueron dos ponencias muy bellas. Muchas gracias. Muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias a ustedes, gracias por hacer lo posible y por podernos reunir aquí de manera virtual. Muchas, muchas gracias. Abrazos sororos hasta donde están. Muchas gracias también. Y saludos, abrazos. Muchas gracias, Gracias, Ana, Luis. y muchas gracias, Luis. Muy interesantes sus dos ponencias. Gracias, un gusto verlo de nuevo. Igualmente. Espero que nos veamos el año entrante en Sí. vivo. Sí, ya presencial. Sí, En Suecia. también voy a ir ahorrando para ir a México. Bueno, ya voy a parar de grabar.